se agrupan dentro de un complejo porque morfológicamente son iguales, son indistinguibles, ¿sí? Morfológicamente son indistinguibles, ¿sí? Tanto en su forma de quiste y trofozoito. Recordemos que en la anterior clase les había dicho que los protozoarios pueden tener diferentes formas biológicas. Las amebas tienen dos formas biológicas, quistes y trofozoitos. Si recordamos, los trofozoitos son las formas que van a ser las formas vegetativas, las formas encargadas de la reproducción, las formas parásitas, y los quistes son las formas de resistencia que van a estar encargadas de la transmisión. En las amebas, tanto quistes como trofozoitos se encargan de la multiplicación, pero de manera diferente, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Otras amebas que van a infectar al hombre son Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli, Entamoeba polecki, ¿no? Todas estas están agrupadas dentro del género Entamoeba, es el primer género de amebas que van a infectar al hombre. Hay otros dos géneros más, el género Yodoamoeba y el género Endolimax. Del género Yodoamoeba, Yodoamoeba buchli es la especie que infecta al hombre, y del género Endolimax, Endolimax nana es la especie que infecta al hombre. Entonces, son todas estas las amebas que pueden infectar al hombre, agrupadas en tres géneros: el género Entamoeba, el género Yodoamoeba y el género Endolimax, ¿no? En estos dos últimos, una sola especie de importancia médica para cada una, y en el género Entamoeba estaría la gran mayoría de especies de importancia médica, porque infectan al hombre. De todas estas, solo Entamoeba histolítica provoca enfermedad, y todas las otras son amebas comensales, son amebas no patógenas, ¿no? En alguna se discute su patogenia, como en Entamoeba moscovski, ¿no? Que algunos autores dicen que podría causar enfermedad en el hombre, al igual que Entamoeba bangladeshi, que les decía que es la cuarta ameba que está agrupada en este complejo, ¿no? Habíamos hablado, esto es solamente para recordarles, que dentro de los protozoarios intestinales están también los flagelados, también tienen quistes y trofozoitos, y son todos estos los flagelados que van a tener importancia médica porque van a parasitar al hombre, pero de todos estos intestinales, el que tiene realmente, que puede provocar enfermedades, Yardia, todas las otras son comensales, ¿sí? Lo vamos a hablar bien cuando hablemos de Yardia, ¿sí? También habíamos hablado de que dentro de los protozoarios están los ciliados, ¿no? Hay varios ciliados, muchos de ellos no son parásitos. Sin embargo, el único que tiene importancia médica, el único ciliado que puede infectar al hombre es Neobalantidium coli. Esta diapositiva es un poco antigua, aquí dice Balantidium coli, pero en realidad el nombre actual es Neobalantidium coli, que también tiene quistes y trofozoitos. Luego habíamos hablado de los coccidios, ¿no? Dentro de los coccidios están los apicomplexas, ¿no? Ahí está Cryptosporidium, por ejemplo, ¿sí? Luego está Isospora, Ciclospora, ¿no? Sarcocistis, que son coccidios intestinales, ¿no? Y luego los microsporidios, que agrupa varios géneros, ¿no? Que no tienen mucha importancia porque son patógenos emergentes que en realidad pueden provocar enfermedad en personas inmunodeprimidas, ¿sí? Y luego está Blastocystis hominis, que tiene una clasificación todavía indefinida. No se tiene certeza, ¿no? A qué filum pertenece este protozoario, que es bien estudiado actualmente, porque a pesar de que algunos autores sostenían que Blastocystis hominis era completamente comensal, igual que las amebas que habíamos visto hace un momento, ¿no? Ahora se sabe que la Blastocystis hominis sí puede provocar enfermedad, y vamos a hablar en un tema particularmente de este parásito, ¿sí? Bueno, entrando ya de lleno a las amebas, como hemos dicho, pertenecen al reino protista, al filum Sarcomastigófora, ¿no? A la superclase Rhizópoda. Las de importancia médica pertenecen a la clase lobócea, donde tienen los pseudópodos lobópodos, ¿no? De tipo lobópodos, que son romos, pueden ser unidireccionales o multidireccionales. En el caso de la Entamoeba patógena es unidireccional. Les voy a mostrar enseguida un video. El video que hemos visto en la diapositiva de inicio no es Entamoeba histolítica, ya les voy a mostrar por qué, ¿sí?
Pertenecen a la familia Entomovidae, ¿no? Donde están las amebas que tienen quistes uni o plurinucleados, y dentro de la familia Entomovidea están los 3 géneros de importancia que les he dicho, el género Entamoeba, el género Yodomoeba y el género Endolimax, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, esta es la ameba que estaba en la diapositiva de inicio. Los pseudópodos se mueven todos en diferentes direcciones, tiene movimiento los pseudópodos en diferentes direcciones. Fíjense, aquí está moviendo, aquí también, ¿sí? Este es el núcleo del trofozoito. Ojo, solo los trofozoitos tienen pseudópodos, los quistes no tienen pseudópodos y los trofozoitos tienen un solo núcleo. En cambio, los quistes pueden tener varios núcleos y no tienen pseudópodos. Entonces, esta es la ameba de importancia médica, la patógena. Fíjense, este es su pseudópodo, tienen un endoplasma y un ectoplasma, y el desplazamiento del ectoplasma es lo que hace que se forme el pseudópodo. Aquí está el núcleo, ¿no? Y fíjense cómo se mueve en una sola dirección. Deja de moverse a un lado para moverse al otro, ¿sí? En una sola dirección. Estos son los pseudópodos típicos de entamoeba histolítica y de otras amebas de importancia médica, ¿sí? Bien, hablemos un poco del ciclo biológico del género entamoeba, y en general también Yodomoeba y Endolimax tienen el mismo ciclo biológico, pero ojo, estoy hablando del género entamoeba, por lo tanto, aquí están entamoeba histolítica, entamoeba dispar, entamoeba Moskovsky, entamoeba Cole, entamoeba Hartmann, entamoeba Polecki, entamoeba Bangladesh, y todas las entamoebas tienen el mismo ciclo biológico, todas, incluida entamoeba histolítica. Yo luego voy a explicar el ciclo de entamoeba histolítica que tiene una situación variable, ¿sí? Fíjense, estos son los trofozoitos, ¿no? Hemos dicho que tienen un ectoplasma, un ectoplasma que es este, un endoplasma que es este. En el endoplasma están los organelos de la célula. Recuerden, protozoarios, no pertenecen al reino protista, por lo tanto son organismos unicelulares, no tenemos varias células, por lo tanto a partir de ahora ya no podemos hablar de parásito adulto, ¿no? El parásito adulto no existe en los protozoarios, son una sola célula. Entonces esta es la célula, en el endoplasma están los organelos, ¿no? Las amebas como tal no tienen mitocondrias, son anaerobias, ¿no? Tienen lisosomas, tienen vacuolas alimenticias, digestivas, que le van a permitir digerir de lo que se van a nutrir por pinocitosis, pero también por fagocitosis, y tienen el núcleo, ¿sí? Aquí está el núcleo. Los trofozoitos, que son estos, solo tienen un núcleo, ¿no? Y los trofozoitos son parásitos. Estamos hablando de los parásitos, lógicamente, ¿no? De los parásitos de importancia médica. Los trofozoitos están en el hábitat del género Entamoeba es el colon, la luz del colon, ¿no? Igual que Yodomoeba y Endolimax nana también están en la luz del colon, por lo tanto los trofozoitos están en la luz del colon. A ese nivel están en calidad de trofozoitos, y los trofozoitos se multiplican por fisión binaria, ¿no? Entonces son los que se van a ir multiplicando una y otra vez a nivel del tubo digestivo, en el colon específicamente, ¿sí? Recordemos que el colon, este es el colon, ¿verdad? A nivel del colon ascendente hay trofozoitos, y a medida que los trofozoitos van a ser arrastrados con la materia fecal, van a encontrar una situación un tanto adversa, porque va a haber menor cantidad de agua, y por lo tanto esa situación va a estimular a que los trofozoitos se enquisten, ¿no? Entonces todos estos de aquí abajo son quistes, todos, ¿no? Entonces recuerden, el quiste no tiene pseudópodo, no tiene pseudópodos, tiene una doble membrana quística resistente, quitinosa, que le va a permitir resistir a las condiciones adversas en el medio ambiente, por lo tanto esto va a salir al medio ambiente, ¿sí? El quiste de las amebas se va a formar a partir del trofozoito. El trofozoito tiene un núcleo, por lo tanto un quiste inmaduro va a ser también uninucleado, ¿sí? Y a medida que madure este quiste, va a ir haciendo la nucleotomía, se va a
en realidad dividir el núcleo dentro de la misma célula, ¿no? Este único núcleo se va a dividir una vez, van a formar 2 núcleos y cada uno de estos van a volver a dividirse, van a formar 4 núcleos y esto puede variar un poco dependiendo de la especie, vamos a ver un poco más adelante algunos detalles, ¿sí? Pero cuando ya es maduro es cuando tiene la totalidad de núcleos el quiste, ¿no? Entonces es un quiste maduro. Cuando el quiste es inmaduro, el núcleo es voluminoso, es grande, y cuando el quiste es inmaduro, los núcleos tienden a ser más pequeños, ¿sí? Los quistes inmaduros tienen estos cuerpos oscuros, que esto es un dibujo, ¿sí? Que se llaman cuerpos cromidiales, ¿no? O cromatoidales, que son fuentes ricas en glucógeno que le van a servir, ¿no? Estos, recuerden que los quistes son formas de resistencia, no se alimentan, los trofozoitos son los que se alimentan, y por lo tanto para continuar con su metabolismo utilizan estas fuentes de glucógeno durante todo el periodo de quiste, ¿no? También tienen vacuolas, es típico ver en los quistes inmaduros las vacuolas, los cuerpos cromidiales o cromatoidales, y estas vacuolas y cuerpos cromidiales o cromatoidales se van a ir achicando o perdiendo, y cuando el quiste se convierta en un quiste maduro ya no van a existir estos cuerpos cromatoidales ni tampoco las vacuolas, ¿sí? Entonces, todo esto el parásito lo puede hacer en el colon, ¿no? Hemos dicho, en el colon ascendente están los trofozoitos multiplicándose y después, a medida que avanzan siendo arrastrados con la materia fecal, se van a enquistar. En las heces pueden salir los quistes inmaduros, ¿no? Uninucleados, binucleados, o los quistes maduros, ¿sí? Los quistes maduros. Entonces, eso puede haber en las heces del humano, ¿no? Entonces, el humano al defecar en el medio ambiente contamina el medio ambiente, ¿no? Contamina la tierra, el agua, y por lo tanto la contaminación fecal va a hacer que pues en estos lugares hayan quistes de estos protozoarios, ¿sí? Y luego las personas al beber agua contaminada con materia fecal o al beber, al consumir alimentos contaminados con materia fecal que puedan contener estos quistes maduros se van a infectar. Este es el mecanismo de infección para todas las amebas. La ingesta de agua o alimentos contaminados con quistes maduros. Eso es para todos, ¿sí? Ingresa el quiste maduro, a nivel del estómago se reblandece la membrana quística y se libera, pasa al duodeno, y en el duodeno hacen una última nucleotomía, ¿no? Los quistes maduros tenían 4 núcleos, vuelven a hacer una última nucleotomía y por lo tanto hay 8 núcleos y este quiste maduro va a dar lugar a 8 trofozoitos que van a desenquistar a nivel del intestino delgado, luego van a ir migrando hasta el intestino grueso donde se van a multiplicar. ¿Sí? El ciclo es así. Es un ciclo sencillo, simple. El hábitat de los parásitos es el colon, ¿sí? Donde están los trofozoitos. ¿Podrían salir trofozoitos en las heces? Sí, cuando una persona está con diarrea, por ejemplo, el peristaltismo se acelera, la corriente de la materia fecal también se ve acelerada, ¿no? Entonces, estos trofozoitos que estaban multiplicándose en el colon ascendente, pues no llegan a enquistarse y por lo tanto salen en su forma de trofozoito con las heces. Sin embargo, el trofozoito no tiene capacidad de resistir en el medio ambiente. Podríamos encontrarlo en las heces, pero no va a resistir en el medio ambiente, por lo tanto no participa en la transmisión, ¿sí? Bien, ahí está nuevamente el trofozoito con sus pseudópodos, el ectoplasma, el endoplasma, el núcleo, las vacuolas digestivas, alimenticias, ¿sí? Y el resto de organelas que están en la célula, ¿no? El quiste, ¿no? El quiste inmaduro, ambos inmaduros, con varios cuerpos cromidiales de vacuolas, y el quiste maduro, ¿sí? Ya esos son dibujos, esta es una fotografía ya. Fíjense, esta es una fotografía de un trofozoito que está teñido con giemsa, ¿no? Ahí se ve claramente el pseudópodo, fíjense, un pseudópodo unidireccional, romo, un lobópodo en realidad, porque es romo, ¿no? El núcleo y bueno, no se ven otras estructuras por la calidad de la tinción, ¿no? Y este es el quiste, ¿no? El quiste, aquí está el núcleo, fíjense, un quiste de este tipo, uninucleado,
el núcleo, los cuerpos cromidiales y vacuolita. Aquí abajito hay una vacuola, aquí hay otra vacuola, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está tapando el cuerpo cromidial, ¿sí? Entonces, eso es la característica de los trofozoitos, la característica de los quistes. En el género entamueva, van a ver que el núcleo, así como una rueda, el núcleo tiene un endosoma central, ¿no? También se llama cariosoma central. Este cariosoma es puntiforme, ¿no? Y la cromatina periférica, o sea, alrededor de la membrana nuclear, en la parte interna de la membrana nuclear, se acumula bastante material genético y eso se llama cariosoma periférico, ¿sí? Cariosoma de la membrana nuclear. Entonces, eso es en el género entamueva. Ya vamos a ver que en Endolimax y Endogameba hay una variación, ¿sí? Bien. Entonces, vamos describiendo un poco las características morfológicas de cada una de las amebas de importancia. Fíjense, entamueva histolítica, dispar, Moskovsky, agrupadas en un solo complejo. Ya les dije que aquí puede estar también entamueva bangladeshi, ¿sí? ¿Por qué se agrupan en un solo complejo? Porque morfológicamente tanto trofozoitos como quistes son indistinguibles, son iguales. No se pueden distinguir. Ustedes estarán preguntándose, entonces, ¿cómo? Si usted nos ha dicho que entamueba histolítica es la única patógena, cuando yo vea esto, un quiste así, con estas características, ¿cómo yo puedo saber si es la patógena o son las comensales? Eso vamos a ver que es difícil de reconocer. Hay una forma que les voy a decir enseguida, ¿sí? Pero morfológicamente, quistes y trofozoitos son iguales en este complejo, se llama complejo, ¿sí? ¿Cuáles son las características morfológicas de las amebas del complejo? Los trofozoitos, ¿no? Aquí fíjense, llegan a medir aproximadamente 10 micrómetros el trofozoito, ¿sí? Tiene un pseudópodo, romo, ¿sí? Un núcleo, un único núcleo, que tiene la característica de tener el cariosoma, el endosoma central, bien al centro, y la cromatina periférica es bien regular, fíjense aquí, ¿sí? Es bien regular, es como una rueda bien regular, ¿sí? Y los cuerpos cromidiales, aquí el dibujo no ayuda mucho, pero debo tener otro. Los cuerpos cromidiales de los quistes del complejo tienen bordes romos, ¿sí? Romos, como habanos, ¿sí? Esa es una característica. Luego está entamueba harmani, que igual tiene cromatina periférica regular, solo que es mucho más pequeña, entamueba harmani, menos de 10 micrómetros, ¿sí? Y también tiene cuerpos cromidiales romos. Por el tamaño podemos distinguirlo de las amebas del complejo. Aquí está la otra ameba importantísima, que es entamueba coli. Ya de entrada, coli, ustedes deben estar pensando, vive en el colon, como todas las otras amebas. Entamueba coli es la ameba del hombre, vive en el colon, ¿sí? Y es la ameba más frecuente del hombre. Entamueba coli es la ameba más frecuente del hombre. Ustedes preguntarán, ¿más frecuente de que entamueba histolítica? Sí, mucho más frecuente que entamueba histolítica. La ventaja es que entamueba coli es una ameba comensal. ¿Qué quiere decir comensal? Recordemos el primer tema de parasitología, que se beneficia del hospedador, encuentra en el hospedador hábitat, se reproduce en el hospedador, encuentra nutrientes para subsistir en el hospedador, sin embargo, no le causa daño. Se beneficia, el hospedador no se beneficia, pero no le causa daño al hospedador, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de qué se alimenta? ¿No? Porque de algo tiene que alimentarse y si no le causa daño, entonces entamueba coli se alimenta de detritus orgánicos que no le son útiles al hospedador, de bacterias y detritus orgánicos que no le son útiles al hospedador. Por lo tanto, no le causan ningún daño. Al igual que todas estas amebas, igual que Ionomae buschi, Endolimax nana, entamueba poleki, entamueba harmani, entamueba dispar, entamueba Moskovsky, entamueba bangladeshi, todas esas se alimentan habitualmente de bacterias y de detritus orgánicos. También entamueba histolítica, pero ya vamos a ver en qué varía entamueba histolítica. Como es la ameba más frecuente, entamueba coli es la ameba más frecuente del hombre, tenemos que saber reconocerla. Entonces vamos a aprender algunas diferencias de entamueba coli con las otras amebas. Tengo una imagen mejor para esto, así que voy a cambiar.
La clave para distinguir a las amebas es ver el núcleo. Esa es la clave de todo, ¿sí? Ojo, porque tamaño, en Tamoeba histolítica puede medir entre 10 y 15 micrómetros, en Tamoeba coli puede medir entre 15 y 20. Entonces se sobreponen, ¿no? Las más pequeñas y las más grandes son similares. Por lo tanto, el tamaño es relativo, la forma relativa, ¿sí? El número de núcleos relativo, ¿sí? La gran diferencia está en las características del núcleo. ¿Cómo es el núcleo de las amebas del complejo, del complejo entamoeba-histolítica Dispar-Moskovsky, Bangladesh? ¿Sí? Las amebas tienen un núcleo, esto es el núcleo, ojo, no estoy mostrándoles la ameba, voy a volver a la diapositiva de atrás, ¿sí? Fíjense, este es el núcleo, este es el núcleo, este es el núcleo, no les estoy mostrando la ameba, no les estoy mostrando el quiste ni el trofozoito en la siguiente diapositiva, les estoy mostrando esta estructura, ¿sí? Bien, entonces el núcleo de las amebas del complejo tiene la cromatina central, el cariosoma central, la cariosoma compacto, central al centro, ¿sí? Y la cromatina periférica regular. Fíjense cómo está el dibujo. Estos son dibujos nada más. Regular. Fíjense, puede haber mínimas irregularidades, ¿no? Pero es regular. En general es una cromatina regular, ¿sí? En Entamoeba harmani, el núcleo también tiene un cariosoma central, o un endosoma central, ¿sí? Pero la cromatina periférica puede ir desde irregular, pero también puede ser muy irregular como en estos casos. ¿No? Aquí la clave es ver, cuando veo cromatina bien regular, es comparar tamaños. Recordemos que Entamoeba harmani es mucho más pequeña, ¿sí? En Entamoeba coli es muy fácil de distinguir en el núcleo con las otras amebas. ¿Por qué? Porque Entamoeba coli tiene un cariosoma, un endosoma, que es excéntrico. Un endosoma, fíjense, aquí es central, aquí es excéntrico. O sea, se va hacia un lado del núcleo, ¿sí? Se va hacia un lado del núcleo. La cromatina periférica es más gruesa, más voluminosa y es irregular, ¿sí? Es irregular. Y eso se puede ver con una coloración con lugol en las heces. Entonces, para yo distinguir Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, ¿sí? O sea, la Entamoeba coli de las amebas del complejo, yo tengo que ver la característica del núcleo principalmente, ¿sí? En el género Entamoeba hay la cromatina periférica, fíjense, periférica, 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 ¿sí? Esta es Endolimax nana, ¿sí? Este es Endolimax nana, esta. Endolimax nana y Yodamoeba buchli no tienen cromatina periférica. O sea, esta es la membrana del núcleo y no se aglomera la cromatina en la membrana interna del núcleo, ¿sí? No tienen cromatina periférica. Sí tienen un endosoma bien compacto, voluminoso y que se puede ver muy bien en las preparaciones con lugol, ¿sí? Entonces, eso tienen que distinguir. Endolimax y Yodamueva no tienen cromatina periférica en la membrana nuclear, ¿sí? Endolimax, en Yodamueva, el núcleo se puede ver así como fragmentado. Es tan grande el cariosoma, el endosoma, que se puede ver así como fragmentado, como rugoso, ¿sí? Entonces se puede ver bien. Pero Yodamueva tiene otra característica para distinguirse, que es una vacuola yodo amueva, que es muy afín, o sea, capta bastante el yodo, ¿sí? Es una vacuola yodófila. Entonces, esa es la característica que nos permite de conocer a Yodamueva buchli, ¿sí? Recuerden que todas pueden tener todas pueden tener vacuolas, ¿no? Principalmente cuando tenemos los quistes inmaduros, ¿no? Los quistes que no tienen todavía totalidad de núcleos. Los núcleos son también, la cantidad de núcleos en el quiste también es una forma de distinguir a los quistes, ¿sí? En el complejo Entamoeba histolítica Dispar-Moskovsky, el quiste maduro va a llegar a tener 4 núcleos, pero es lo máximo que puede tener. Sí puede tener uno, sí puede tener uno, puede tener dos, sí puede tener dos, y puede tener 4, ¿sí? En Entamoeba harmani lo mismo. En cambio, en Entamoeba coli, el quiste puede llegar a tener hasta 8 núcleos.
¿no? Entonces, el número de núcleos nos permite distinguir entre Entamoeba coli y las amebas del complejo, pero no es no es la clave. ¿Por qué? Porque aquí puede tener uno y aquí también, aquí puede tener dos y aquí también, aquí puede tener cuatro y aquí también, ¿no? Entonces, si yo veo 4 núcleos, no voy a decir de entrada que es complejo. Tengo que ver la característica del núcleo, la cromatina periférica irregular, el cariosoma, el endosoma excéntrico, eso es Entamoeba coli, ¿sí? Entamoeba polecki normalmente tiene un núcleo, ¿no? Tiene varios cuerpos cromatoidales. Endolimax nana tiene también 4 núcleos, pero es fácil de distinguir de las amebas del complejo porque los núcleos son bien pronunciados, ¿no? Porque tienen un endosoma muy voluminoso y no tienen cromatina periférica al borde del núcleo, de la membrana nuclear, ¿sí? Y la ameba Buchley solo tiene un núcleo, no tiene más que un núcleo en el quiste, y tiene esta vacuola iodófila, no es que aquí está blanca, pero en la coloración con Lugol se ve media anaranjada, media así rojiza, ¿no? Por la afinidad por el yodo, ¿sí? Bien. Esto ya lo hemos visto. Bien. Entonces, lo que vamos a tener al momento de distinguir, la clase de hoy es eso, aprender a distinguir entre la morfología de las amebas, ¿no? Entonces vamos a buscar, esto es a nivel de los trofozoitos, cómo distinguir a nivel de los trofozoitos. Entonces tengo, ¿no? Dice trofozoitos con, con cromatina periférica al borde de la membrana nuclear o sin cromatina periférica al borde de la membrana nuclear, ¿sí? Cuando hemos dicho, si tiene cromatina periférica al borde, al interior de la membrana nuclear, es el género Entamoeba. Si no tiene esa cromatina periférica, es el género Endolimax o el género Yodomoeba, ¿no? Entonces, del género Entamoeba, dice, ¿no? Cromatina periférica gruesa e irregular, ¿no? Voluminosa. El citoesqueleto también es rugoso, con gránulos gruesos, hay bacterias en el interior, entonces eso puede ser, dependiendo del tamaño, puede ser Entamoeba polecki o puede ser Endolimax nana, ¿no? A nivel del trofozoito, estamos hablando del trofozoito. Si mide más de 15 micrómetros, de 20 micrómetros, es Entamoeba coli. Si mide menos de eso, es Entamoeba polecki. Entamoeba polecki es más raro ver que Entamoeba coli, ¿sí? Entonces, aquí, cromatina periférica gruesa, irregular, ¿no? El cariosoma, el endosoma excéntrico, ¿no? Muchas bacterias, muchas vacuolas, ¿no? A nivel del citoplasma, entonces Entamoeba coli. Ojo, dice, pero no hematíes, no hematíes. Recuerden que estas amebas se alimentan de bacterias, de detritos orgánicos, no de células como tal, ¿sí? Luego, cromatina periférica bien fina, fíjense aquí abajo, cromatina periférica bien fina, ¿sí? Repartida regularmente con el cariosoma pequeño, ¿no? Más pequeño que en Entamoeba coli, pequeño, central, ¿no? Y el citoplasma más fino, aquí el citoplasma es más rugoso, aquí el citoplasma es más fino, ¿no? Finamente granuloso, dice. Entonces puede ser cualquier ameba del complejo, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba moskovsky, Entamoeba bangladeshi, ¿sí? O puede ser también Entamoeba harmani, ¿sí? ¿Cómo yo puedo distinguir a Entamoeba histolítica de todas estas amebas que son comensales? Por la presencia de hematíes, ¿sí? Ninguna comensal va a tener hematíes, ¿sí? Si es Entamoeba histolítica, ¿no? Va a tener la presencia de glóbulos rojos en el interior, el trofozoito.
¿sí? O puede no tener también, pero, o sea, eso ya es un nivel más avanzado, pero normalmente tiene trofozoitos en el interior, hematíes. ¿Por qué? Porque estas entamoeba tiene capacidad de dañar el tejido, tiene capacidad de invadir el tejido, de llegar por la mucosa hasta la submucosa del colon y fagocitar a nivel de la submucosa los hematíes, ¿sí? Entonces, esa es la única especie que hasta ahora está demostrado que tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces, creo que me he adelantado, ¿sí? Fíjense, entonces, aquí está entamoeba histolítica, ¿no? Es con hematíes, sin hematíes, la misma, o sea, la misma característica, mismo tamaño, mismo núcleo, mismas características del núcleo, entamoeba dispar, entamoeba Moskovsky, pero estas no van a tener nunca glóbulos rojos fagocitados. Entamoeba Harmani es más pequeña, ¿sí? Ahora, hemos dicho, en el núcleo sin cromatina periférica van a ser Endolimax nana, ¿no? Fíjense, pequeña, mide hasta 12 micrómetros, ¿no? Tiene un núcleo bien evidente, bien refringente, ¿no? Nunca fagocita glóbulos rojos, y Iodamoeba Buchley, similar característica del núcleo de Endolimax nana, solo que más grande, ¿sí? Y más granulosa también en el citoplasma. Sí, ahora ustedes me dirán, ¿y puedo ver todos estos trofozoitos en las heces? Sí, pero siempre y cuando sean heces diarreicas, ¿no? Y si yo tengo una diarrea, ustedes me dirán, ¿y entamoeba histolítica provoca diarrea? De hecho, es uno de los cuadros clínicos, una de las manifestaciones clínicas que va a provocar entamoeba histolítica, ¿no? Pero si yo tengo una diarrea y sospecho de una amebiosis, voy a buscar trofozoitos con glóbulos rojos en el interior, ¿sí? Estas son las características de los quistes, ¿sí? Denme un momentito. Voy a ver si me están, creo que no me está auxiliando nadie, pero bueno. Bien, estas son las características de los quistes. Ahora, esto es mucho más importante conocer para diagnosticar. ¿Por qué? Porque habitualmente vamos a ver quistes habitualmente vamos a ver quistes en las heces, ¿sí? Habitualmente es eso lo que vamos a ver en las heces. Puedo hacer desaparecer esta barra. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la ausencia de cromatina, de cromatina a nivel de la membrana nuclear interna, a nivel de la membrana del núcleo, o la presencia de cromatina a nivel de la periferia del núcleo, ¿sí? Fíjense, ausencia de esa cromatina periférica, Endolimax nana y Eudomeba buchley. Presencia de cromatina periférica nuclear es cualquiera del género Entamoeba, ¿sí? Empecemos ahora por Endolimax nana, ¿no? El quiste tiene 4 núcleos voluminosos, los cariosomas son grandes, son bien voluminosos, ¿no? Su tamaño va a variar más o menos entre 5 y 10 micrómetros, ¿no? Son pequeñas, son bien pequeñas, ¿no? Miden aproximadamente lo mismo que mide un glóbulo rojo, ¿no? ¿Y cómo podemos distinguirlo en las heces? Porque estos núcleos brillan bastante, son bien brillosos, bien refringentes, ¿sí? En el caso de Iodomeba buchley tiene este núcleo así, fíjense, con una cromatina que no tiene cromatina periférica, la cromatina está concentrada en este endosoma, ¿no? Que puede hacer así grande, un poco tabicado, ¿no? Y la característica más importante es la vacuola iodófila, la vacuola que está llena de glucógeno, grande, ¿sí? Iodófila, capta muy bien el yodo, se tiñe un poco naranjada con el luol, ¿sí? Su tamaño va a variar más o menos aproximadamente es muy pleomórfica, este parásito es muy pleomórfico, tiene una variación muy grande de tamaño, fíjense, entre 5 y 20 micrómetros y normalmente mide 12 micrómetros aproximadamente, ¿sí? Un solo núcleo, una gran vacuola, Iodomeba buchley, ¿sí? Ahora, pero ustedes me dirán, aquí también hay una vacuola. Sí, los quistes inmaduros también tienen vacuolas. Sí, también tienen vacuolas. Y aquí también. Sí, ahora, hablemos del género Entamoeba. Entamoeba, el tamaño menos de 10 micras, Entamoeba harmani. Sí, entre 10 y 15 micras,
las amebas del complejo y entamoeba polequi, ¿sí? Más de 15 micras, entre 15 y 30 micras, entamoeba coli. Pero ojo, esto es variable, ¿no? O sea, ya les digo, el tamaño, primero que la microscopía es difícil de decir, esto mide 10 o esto mide 15, ¿no? Es muy difícil en la microscopía decir eso. Por eso es que el tamaño como tal sirve para el diagnóstico, pero no es la clave. Aquí la clave es el núcleo, ¿verdad? El núcleo. Entonces, la hemoglobina es muy pequeñita, tiene el núcleo, cromatina periférica regular, el cariosoma también es central, pero es bien pequeñita, ¿sí? En el caso de las amebas del complejo, tienen la cromatina periférica bien regular en el borde del núcleo, el cariosoma central, ¿sí? El endosoma central, compacto, pequeño, ¿sí? Puede llegar a tener un núcleo con vacuola y cuerpos clomidales, ya les decía, con bordes romos, ¿no? Puede llegar a tener dos núcleos, también puede haber vacuola y cuerpos clomidales con bordes romos, ¿no? Y la forma madura va a tener 4 núcleos, ¿no? Que va a tener, normalmente ya no se ven cuerpos clomidales o son muy escasos y ya no se ven vacuolas, porque estas vacuolas son vacuolas alimenticias que le sirven al parásito para mantener su metabolismo mientras está en su forma de quiste, ¿sí? Aquí la clave es ver el núcleo, la cromatina periférica regular, bien distribuida, el cariosoma pequeño, puntiforme, central, y el tamaño va a variar entre 10 y 20 micras, ¿no? Usualmente 10, 12, 15 micrómetros es lo que mide un quiste del complejo entamoeba histolítica dispar Moskovsky. No hay absolutamente nada que nos permita distinguir morfológicamente a los quistes del complejo. O sea, recordemos, aquí, cuando hablábamos de entamoeba histolítica, y que aquí falta entamoeba dispar, entamoeba Moskovsky, todas se parecen en el trofozoito. Pero para decir entamoeba histolítica, si veo glóbulos rojos al interior, digo esto es entamoeba histolítica sin duda, ¿sí? O sea, sí puedo distinguir a nivel del trofozoito a entamoeba histolítica de las otras amebas del complejo. Sin embargo, en el quiste no. En el quiste no, los quistes inmaduros, los quistes, estos son inmaduros, este es maduro, son completamente iguales, tanto en entamoeba histolítica, entamoeba dispar, entamoeba Moskovsky, entamoeba Bangladesh, ¿sí? Son iguales, no se distinguen. Por lo tanto, en un coproparasitológico es un error reportar, se observan quistes de entamoeba histolítica, porque no hay forma de diferenciarlos. La forma correcta de reportar, cuando yo observo esto o esto, se observan quistes del complejo entamoeba histolítica dispar Moskovsky. ¿Sí? El complejo, o sea, pueden ser las tres, ¿sí? Pueden ser las tres. Aquí, por eso, cuando hablen de amebiosis, les van a explicar biencito cómo juega un rol tan importante la clínica, la sintomatología. ¿Sí? Bien, entamoeba polequi tiene normalmente un núcleo, el quiste, ¿no? Un solo núcleo, tiene muchos cuerpos cromatoidales, así bien abundantes, ¿no? bien pigmentados, y mide igual en tamaño, mide lo mismo que los quistes del complejo, ¿sí? Pero por los cuerpos clonidiales, por el único núcleo, nos damos cuenta que es entamoeba polequi, ¿sí? Más de 15 micrómetros, entre 15 y 30 micrómetros de diámetro en el quiste, entamoeba coli, ¿sí? Pero, ojo, les digo, esto es relativo. Si mide 15, también puede ser un quiste grande del complejo, ¿verdad? Entonces, esto es relativo. Aquí la clave es ver el núcleo. El núcleo con cromatina periférica gruesa, irregularmente distribuida, ¿sí? Un cariosoma excéntrico, ¿no? Grueso, mucho más voluminoso que las del complejo, así como esto, ¿no? Esto es entamoeba coli. Puede tener entre 2 hasta 8 núcleos, ¿sí? Este es un quiste inmaduro, por eso es que tiene una gran vacuola, y los cuerpos cromidiales o cromatoidales, aquí no se ve en este dibujo, pero también van a tener las formas inmaduras, ¿sí? Van a ser astilladas, ¿sí? Astilladas, como si hubiéramos partido un palito y así van a ser, ¿sí? Aquí en cambio son romas, ¿sí?
Los quistes maduros van a llegar a tener 8 núcleos, la clave es ver la cromatina periférica irregular, gruesa, y el cariosoma excéntrico, ¿sí? Entonces, van a medir fíjense, miren, pueden medir entre 10 y 25, dice aquí, entre 10 y 25 el quiste maduro, por lo tanto, ¿no? Puede tener 2 núcleos y medir 15 micrómetros, y pues nosotros fácilmente lo podemos confundir con esto, solo viendo la cantidad de núcleos y el tamaño. Pero ya viendo la característica del núcleo, puedo decir esto es entamoeba coli y esto es entamoeba del complejo histolítica dispar-Moskowski. ¿Sí? Lo mismo, esta es entamoeba del complejo, y aquí vamos a ver ya unas imágenes, ¿sí? Fíjense, estas de los quistes del complejo entamoeba histolítica dispar-Moskowski, quistes teñidos y no teñidos. Estos son los teñidos con Lugol, ¿sí? Y estos son los no teñidos, solamente se ven con solución fisiológica. Aquí puedo ver el núcleo, ¿no? La cromatina, moviendo el tono micrométrico, yo puedo ver que está distribuida periféricamente irregularmente, no irregularmente, regularmente, ¿sí? Y moviendo el tono micrométrico puedo ver el cariosoma también si es central. Pero el Lugol ayuda muchísimo. Fíjense, aquí esto es un quiste inmaduro, un quiste uninucleado. Fíjense la cromatina periférica bien distribuida, el cariosoma bien central. Entonces esto sin duda es un quiste del complejo entamoeba histolítica dispar-Moskowski. ¿No? Aquí tenemos otra también, ¿no? Fíjense, cromatina periférica bien regular, como una ruedita de bicicleta, ¿verdad? Bien regular, cariosoma central, al centro, no está a un lado, y aquí se puede ver un cuerpo cromatoidal o cromidial en forma, ¿no? Con bordes rombos, lo que les decía, ¿no? Bien. Aquí podemos ver ya teñido con con hematoxilina férrica, esto es con Lugol, pero esto es con hematoxilina férrica. Los cuerpos cromidiales, fíjense, bien coloreados, con bordes romos, ¿no? Como habanos. La cromatina periférica se ve también regular, el cariosoma central, ¿no? Aquí se ve mucho mejor todavía, fíjense, un quiste binucleado, también inmaduro, tiene cuerpo cromidial, tiene 2 núcleos bien bonitos, con la cromatina, el cariosoma, el endosoma bien central, la cromatina bien periférica y bien regular, ¿sí? A mí me gusta cuando ves esto, parece que es una carita con anteojos, ¿no? Y es bien típico encontrar los núcleos aquí a los bordes, ¿no? En los extremos, bien al borde de la célula. Sí, eso es bien característico. Aquí se ven bien los cuerpos cromidiales, no se ve bien el núcleo, pero se ven bien los cuerpos cromidiales. Y aquí se ve muy bien los núcleos con la cromatina periférica bien regular. Aquí hay una vacuola, fíjense, esta es una vacuolita, ¿sí? Esto es característico de los quistes inmaduros, ¿no? Aquí ya debe estar maduro, pero hay una vacuolita. Seguimos viendo quistes inmaduros teñidos con tricrómica, con tinción tricrómica. ¿Sí? Aquí los cuerpos cromidiales, núcleo. Fíjense este núcleo bien arrinconado y la gran vacuola. Mucho cuidado con confundir esto con Yodomea bushley. Yodomea bushley es la que tiene vacuolas así grandes, pero aquí tienen que ver que el núcleo tiene cromatina periférica, por lo tanto no es Yodomea. Aquí también tiene cromatina periférica, aquí también, aquí hay otra vacuola, fíjense, 2 núcleos y una vacuola. Aquí un núcleo, una vacuola, cuerpos cromidiales. ¿Sí? Aquí vamos a ver ya algunos quistes y trofozoitos también. Fíjense, estos son trofozoitos, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque tiene un ectoplasma aquí y la membrana no es tan gruesa, ¿no? Como en el quiste, aquí hay el ectoplasma que está formando un pseudópodo. Y aquí está un único núcleo con cromatina periférica regular, cariosoma o endosoma central, bien central. Y fíjense, aquí no hay glóbulos rojos, pero aquí sí. Aquí hay glóbulo rojo, aquí hay glóbulo rojo, por lo tanto esto es quiste de entamoeba histolítica. Solo entamoeba histolítica puede fagocitar células, glóbulos rojos. Sí, entonces, así es como se diagnostica entamoeba histolítica, por la observación de trofozoitos hematófagos, con la presencia de eritrocitos al interior. Ahora, ¿qué pasa si, olvídense de todo esto y yo solo viera esto?
no veo el glóbulo rojo en el interior del trofozoito, ahí tengo que decir que es un trofozoito del complejo, porque es exactamente igual las otras especies en la forma de quiste y trofozoito. ¿Sí? Esto es un trofozoito, no se ve el glóbulo rojo, pero aquí sí. Y aquí se ven dos glóbulos rojos. Fíjense su pseudópodo bien formado, ¿no? La célula, el núcleo, cromatina periférica regular, el cariosoma central y dos hematíes en el interior. ¿Sí? Aquí lo mismo, podemos ver un trofozoito, ¿no? Fíjense, aquí hay un hematíe, aquí hay el núcleo y aquí está el quiste, ¿no? Aquí, por decir, quistes inmaduros y trofozoitos teñitos, dice, ¿no? Entonces aquí está el quiste, ¿sí? Está el quiste. Aquí también podemos ver otro quiste, fíjense, un quiste. ¿Por qué? Por los cuerpos cromidiales. Quiste y trofozoito, los dos. Quiste y trofozoito. Estos son solamente trofozoitos, pero ya esto estaba con tinción tricrómica, ¿sí? Y esto está con hematoxilina férrica. Sí, se ven por férrica, pero se ven un poco más así como más cafés, más oscuros. Sí, fíjense, aquí el trofozoito, aquí no hay un glóbulo rojo. Si yo solo veo esto, digo trofozoito del complejo. Fíjense, dice, en toda histolítica dispara y Moskovsky, por lo tanto, como no veo glóbulos rojos, digo trofozoitos del complejo en toda histolítica dispara Moskovsky. Sí, aquí otro trofozoito del complejo, tampoco veo glóbulos rojos. Aquí sí se ven glóbulos rojos. Fíjense, varios, 2, 3, 4, 5, 6, 7 glóbulos rojos, el núcleo y su pseudópodo. ¿Sí? Aquí lo mismo, ¿no? Pseudópodo, núcleo, glóbulos rojos. Todos estos son en heces. ¿Sí? Y lógicamente esto ya es en pulmón, dicen, ¿no? En pulmón. Oh, si yo veo una biopsia de pulmón, una biopsia de la mucosa sacado del colon como tal, una biopsia hepática, un aspirado hepático, ahí no voy a dudar en que si yo veo un trofozoito es entamoeba histolítica, porque es la única invasiva, la única que tiene esa capacidad histolítica de invadir el tejido, ¿sí? Entonces aquí está el trofozoito, fíjense aquí, ¿no? También está fagocitando células y aquí está su núcleo, ¿sí? Esto ya está tenido con tinción universal, ¿sí? Y esto es el trofozoito. Y todos estos son células, ¿sí? Aquí está el trofozoito. En pulmón, ya se estarán imaginando que en tabla histolítica entonces puede llegar hasta el pulmón, ¿sí? Solamente para recordarles un poco de Entamoeba coli, ¿no? Núcleo con cromatina periférica irregular, cariosoma excéntrico, los cuerpos cromidiales astillados, así, ¿no? Como irregulares. El trofozoito puede tener bacterias en el interior, nunca hematíes, nunca, ¿sí? Y esto vamos a ver ahora ya en preparaciones. Entamoeba coli, fíjense, esto es con solución fisiológica, ¿no? Yo puedo ya ver aquí en la solución fisiológica las cromatinas irregulares, los cuerpos, las cromatinas periféricas un poco más gruesas y los cariosomas excéntricos. Aquí mucho mejor todavía, ¿no? Fíjense el cariosoma excéntrico, cromatina periférica irregular, ¿no? Entonces esto se puede ver. Por lo tanto, yo, fíjense, cuento aquí 1, 2, 3, 4 núcleos, no puedo decir entamoeba histolítica o complejo entamoeba histolítica dispar Moskovsky. Tengo que ver el núcleo, ¿no? Cromatina periférica gruesa, irregular, cariosoma excéntrico, entamoeba coli. ¿Sí? Más entamoebas colis, fíjense, cromatinas irregulares en el borde, aquí también, pero esto es trofozoito. ¿Por qué? Porque aquí se ve su pseudópodo. No, pero tiene la misma característica, núcleo con cromatina periférica irregular, cariosoma excéntrico. Sí, este también es un trofozoito, aquí se ve el ectoplasma poquito, pero se ve, sí, de Entamoeba coli. Ahora, ¿se puede ver trofozoitos de Entamoeba coli en ese? Sí, en esas diarreicas, pero ¿provoca diarrea en Entamoeba coli? No. Una persona puede tener diarrea por cualquier otra causa. Hoy día vas y resulta que te has guardado una torta desde hace 5 días y a tu torta le ha caído unos estafilococos y se han llenado de toxinas, te da una diarrea de aquellas que se va a pasar en 2 días sin ningún tratamiento, porque eso es el curso natural
de las infecciones por toxina estafilocócica, te da una diarrea, pero tienes entamoeba coli, puedes eliminar trofozoitos. No porque ella te está provocando diarrea, sino porque pues tenía que pasar su curso normal por el colon y convertirse en quiste, no le hemos dado ese tiempo y salen los trofozoitos. Por eso es importante saber reconocerlos. Porque si yo veo trofozoitos, muchas personas ven trofozoitos en las heces y dicen, entamoeba isolítica, porque es la única que tiene trofozoitos. Mentira. Todas tienen trofozoitos, ¿no? Entonces, si yo veo trofozoitos, tengo que también identificar con el núcleo a qué especie corresponde. Estos ya son los famosos prequistes, ¿no? Prequistes o quistes inmaduros. Fíjense, la cromatina periférica, el núcleo, la vacuola súper grande, otra vacuola súper grande, ¿no? Otra vacuola súper grande. No es raro ver esto. Están contenidos con coloración tricrómica, ¿sí? Es bien bonito ver con coloración a los trofozoitos, a los quistes. Esto es también con tricrómica, pero ya son un poco más maduros, ¿no? Mayor cantidad de núcleos. ¿Sí? Este es trofozoito y este es quiste. ¿Sí? Esto es quiste, esto es quiste. Ya puedes avanzar. Y estos son los trofozoitos. Fíjense, los trofozoitos de entamoeba coli, ¿no? Fíjense, el ectoplasma, el famoso pseudópodo, ¿no? Es su pseudópodo. Fíjense el núcleo, cromatina bien voluminosa, su cromatina bien excéntrica, lo mismo aquí, cariosoma, cromatina periférica irregular, cromatina periférica irregular. Es clave saber diagnosticar trofozoitos de entamoeba coli. Muchos laboratoristas pasan esto como entamoeba histolítica, ¿sí? Entamoeba coli y Eudomoeba bushley. Entonces aquí está entamoeba coli y aquí está la famosa Eudomoeba bushley que les decía. No, ni siquiera se ve bien el núcleo, pero sí se ve bien la vacuola iodófila, que se tiñe así naranjada, café, rojiza, bien iodófila, ¿sí? Y es más pequeñita, pero es bien pleomórfica. Puede tomar forma redondeada, ovalada, forma de palillo de tambor, ¿sí? Bien pleomórfica. Puede ser más grande, más chica. Y este es el quiste de entamoeba coli. Ojo, ambas son comensales, ¿no? Ambas se adquieren por el mismo mecanismo de infección. ¿Qué me indica ver? ¿No? Ustedes preguntarán, ¿y qué importancia tiene si no provocan enfermedad estas que estamos viendo ahora? Tiene la importancia de que, pues, si yo veo esto en las heces de las personas, me está indicando que estas personas están consumiendo agua o alimentos contaminados con heces. Y que así como tienen estas comensales, pueden tener unas patógenas. Pueden tener cisticercosis, ¿verdad? Porque igual el huevo de Taenia solium ingresa por el agua o alimentos contaminados con materia fecal. Por lo tanto, es un indicador de contaminación fecal la infección por estas amebas comensales, principalmente por entamoeba coli. Hay personas que recurrentemente tienen infecciones por entamoeba coli, quiere decir que recurrentemente tienen o están ingiriendo algo contaminado con heces, ¿sí? Eudomoeba bushley, ahí está el típico, Eudomoeba con su vacuola iodófila, no se ve bien el núcleo aquí. Aquí sí, fíjense, la vacuola ya no es iodófila porque esto está con coloración tricrómica, ¿sí? Por lo tanto, iodófila tiene que captar yodo, aquí no hay yodo, así que se ve una vacuola como tal, pero su núcleo que les decía que no tiene cromatina periférica y sí tiene un cariosoma bien grande, bien compacto, que ocupa casi todo el núcleo, ¿sí? Aquí lo mismo, no toditas son iodomoebas, pero no se ven bien las vacuolas, ¿por qué? Aquí no se ven porque son trofozoitos, pero aquí porque está tenido con coloración tricrómica. Y esta es el pleomorfismo, fíjense, más ovaladas, más alargaditas, más redondeaditas, pequeñitas, grandes, ¿no? Pleomórfico, ¿sí? Y endolimax nana, es esto lo típico que voy a ver en las heces. Un parásito pequeño, mide menos de 10 micrómetros, y como no tiene cromatina periférica y tiene un cariosoma central, un endosoma bien grande, prominente, compacto, lo que vamos a ver son los núcleos en forma de puntos nada más, ¿sí? Y estos puntos son bien refringentes, con el lugol se ve bien refringente, ¿no? Este es su trofozoito. Este es su trofozoito, este es el quiste, este es también quiste. ¿Por qué quiste? Por la cantidad de núcleos. 1, 2, 3, 4,
este parece un trofozoito, no lo veo yo bien, ¿sí? Y este sí son 4 quistes. Este es trofozoito porque tiene un solo núcleo y tiene pseudópodo, fíjense. ¿Sí? Entonces, el ciclo biológico de todas las amebas es el mismo, fíjense. Todas entran todas se adquieren por la ingesta de agua o alimentos contaminados con quistes maduras, todas llegan al estómago, se reblandecen sus núcleos, sus membranas para pasar al intestino delgado. En el intestino delgado hacen una última nucleotomía. En el caso de las amebas del complejo van a dar lugar a 8 trofozoitos. En el caso de Tabeba coli va a dar lugar a 16 trofozoitos, porque recuerden que 8 tiene el quiste maduro. Hacen una última nucleotomía, se desenquista el parásito, se libera el trofozoito, llega al hábitat que es el colon, se multiplica y luego arrastrado por la corriente del contenido intestinal van a ser eliminados por las heces, pero antes se van a enquistar, ¿no? Se van a enquistar y van a poder salir en las heces quistes inmaduros, quistes inmaduros o quistes maduros. Por lo tanto, como hay quistes maduros en las heces, puede haber autoinfección externa, pero no autoinfección interna, ¿no? Porque recuerden que el desenquistamiento ocurre en el intestino delgado. Entonces, ¿cómo podría ocurrir que retroceda el parásito para que esto ocurra en el intestino delgado? Por lo tanto, no hay ciclo autoxeno, no hay autorización interna, pero sí autoinfección externa, ¿sí? Por el mecanismo ano-mano-boca. ¿Qué pasa con entamoebistolítica? Con entamoebistolítica lo que pasa es que es la única que tiene la capacidad de adherirse, de segregar una serie de enzimas que le va a permitir invadir la mucosa del colon. Lo van a ver bien cuando hablen en la siguiente clase de amebiosis. Entonces, el parásito se adhiere con una serie de sustancias, lectinas, lecitinas, amebóporos que segregan, que les van a explicar cuando hablen de amebiosis, y estas van a lograr invadir la mucosa, llegar hasta la submucosa, y ahí se multiplica el trofozoito abundantemente, ¿sí? En la submucosa nunca van a haber quistes, pues porque el quiste se forma cuando hay una situación adversa para el parásito. Y aquí en la submucosa, no hay ninguna situación de adversidad para el parásito. Ahí se multiplican, ahí están constantemente, aumentan la carga parasitaria, aumenta la capacidad histolítica y por lo tanto provoca daño, ¿sí? Y algo más que les voy a adelantar, que también lo van a ver bien cuando hablen de amebiosis, es que el parásito puede llegar al torrente sanguíneo y llegar a través del torrente sanguíneo al hígado, al pulmón, al cerebro y a otros órganos también. Pero no solo eso, puede provocar úlceras y estas úlceras pueden llegar a ser tan considerables que pueden llegar por continuidad hacia el hígado, ¿no? Y provocar úlceras también a nivel del hígado, a nivel de la piel, a nivel del pulmón. Entonces, es un parásito que así de chiquitito como lo ven, es fregadísimo, pero puede provocar cuadros muy severos, ¿sí? Pero es la única que tiene esa capacidad por su virulencia. Pero ojo, no todas, no de 100 personas que están con entamoebistolítica, las 100 tienen cuadros invasivos, no. La gran mayoría, el ciclo del parásito ocurre en la luz del intestino, igual que las amebas comensales, y no provoca ningún daño a nivel de la mucosa. ¿De qué depende de que provoque ese daño? De la virulencia, de la cepa de entamoebistolítica y de algunos factores del hospedador que lo van a ver bien en la siguiente clase. Y esto lo van a ver bien en la siguiente clase. Y esto también. Este es el mecanismo de transmisión. Había explicado, las personas se eliminan en sus excretas, en sus heces, van a eliminar a los quistes inmaduros, así sean inmaduros, van a madurar en las heces. Estas heces van a contaminar el medio ambiente por el fecalismo, van a contaminar la tierra, los pastizales, las aguas, y las aguas van a ir a regar estas verduras que crecen a flor de tierra, y por lo tanto las personas nos infectamos por la ingesta de agua contaminada con quistes maduros, por la ingesta de alimentos que crecen a flor de tierra, vegetales crudos que van a estar contaminados con quistes maduros, ¿no? Pero también las moscas juegan un rol importante porque son pues protozoarios, son células pequeñas. Entonces las moscas se posan sobre las heces y luego van y transportan en sus patas, en sus alas, sobre nuestros alimentos, se posan luego para contaminarlos y nos infectamos por la ingesta de alimentos contaminados a través de vectores mecánicos.
O las mismas manos, ¿no? De repente esta persona infectada es la señora que te vende las tucumanas todos los días y tiene amebas en su intestino y va al baño, no se lava las manos y luego agarra tu tucumán, agarra tu sándwichito y te lo pasa. Entonces hay ingesta de alimentos contaminados con quistes y estos alimentos han sido contaminados por las manos. Y el mecanismo ano, mano, boca, que es el mecanismo de autoinfección externa, pero que no contribuye a la transmisión, ¿no? Para que todos los mecanismos de heteroinfección sí contribuyan a la transmisión. Y bueno, estas amebas de vida libre yo creo que les va a explicar el doctor Martínez en la siguiente clase. Preguntas, muchachos. Ya hay preguntas. Dice, buenas tardes, ¿tienes ciclo monoxeno? Sí, claro que sí, muy bien definido, ¿no? Este parásito tiene un ciclo monoxeno, con una sola especie hospedadora completa su desarrollo, y de todas las que hemos hablado son amebas del hombre, el hombre es el hospedador habitual. Entonces, la coli, entonces, histolítica no hay en los animales, ¿no? Por lo tanto, es el hombre el responsable de la transmisión, tiene ciclo monoxeno, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Pregunten. Voy a dejar de compartir. Doctora, ¿los prequistes pueden madurar en el exterior? Preguntas, muchachos, preguntas. Cada vez somos menos, cada vez preguntan menos. ¿Qué está pasando? Doctora. O no se ha entendido nada. Si quieren pueden prender su micrófono también. Doctora, ¿me escucha? Bien, entonces hay alguna más. Ya estaba por cerrar. Dice, doctora, le están hablando, dice. Perdón. Es que he bajado el volumen. Y ahora sí, de nuevo, por favor. Doctora, le consultaba si los prequistes pueden madurar en el exterior, en las heces. Exactamente. En las heces, en el agua, en la tierra. Los Maduran prequistes. los prequistes, sí. Gracias. Los quistes inmaduros, además también prequistes, o sea, esos quistes que tienen un núcleo, dos núcleos, terminan de madurar en el medio ambiente. Gracias, doctora. En tamoeba histolítica se alimenta de algo más que Matías, sí, se alimenta de bacterias, de detritos orgánicos, porque recuerden, les digo que no todas las infecciones por entamoeba histolítica son invasivas, por lo tanto el parásito se puede alimentar de bacterias, de detritos orgánicos en la luz del intestino, y cuando ingresa al tejido se puede alimentar, aparte de los hematíes, de las mismas células del tejido, de las células hepáticas, ¿no? O sea, de las células a nivel de... Destruyen la célula y de eso se alimenta. ¿Sí? Dicen, ¿nos podemos infectar con quistes inmaduros? Los quistes inmaduros no son infectantes, son los quistes maduros los infectantes. ¿Tendría alta especificidad de especie? Tiene alta especificidad de especie. A ver, algo más. ¿Cómo llegan a los pulmones? Por la sangre. Normalmente, cuando están en la mucosa, en toda histolítica, el trofozoito toma, recuerden que en la submucosa como tal, van a ver cómo este parásito forma úlceras que se llaman en botón de camisa que afectan muchísimo a la submucosa. En la submucosa encuentran muchísimos capilares el parásito, ¿no? Por lo tanto, invade los capilares y por los capilares llega al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo puede llegar inicialmente por la circulación porta al hígado, del hígado a la circulación mayor a los pulmones y también al cerebro llega por vía hematógena. Pero no es la única vía, también puede ser que una persona ya tenga, por ejemplo, un absceso hepático por amebas en entamoeba histolítica y por continuidad, ¿no? Puede perforar el diafragma y llegar a los pulmones. Fíjense, una ameba de 10 micrómetros, completamente dañina cuando está en el tejido. Eso les va a explicar bien el doctor Martínez, no sé si dará él me ha dicho que va a dar, pero eso les va a explicar bien cuando hablen de amebiosis. De hecho, en su texto, el texto que está de referencia para nuestro paralelo, explica muy bien la vía hematógena por continuidad, por contigüidad, por donde van los parásitos hacia otros tejidos. Dice, ¿a qué se debe que Entamoeba coli sea más frecuente? Yo me imagino que pues es menos, es mucho más, biológicamente se adapta mucho más fácil, está en el tubo digestivo,
tienen un quiste da lugar a 16 trofozoitos, por lo tanto, muchos parásitos en el intestino, fácil transmisión, ¿sí? Es pues esas características biológicas, ¿no? No sé con precisión, la verdad, si tienen, no es virulenta, por lo tanto, no tiene ninguna capacidad de provocar enfermedad, pero sí es mucho más frecuente que cualquier otra ameba. ¿Sí? Y es un problema porque interfiere en el diagnóstico. La gente en el laboratorio se confunde y te reporta, ve entamoeba coli, pero te reporta como entamoeba histolítica. Entamoeba invade al hombre como trofozoito o como quiste. A ver. La entamoeba, cualquier entamoeba, infecta al hombre en su forma de quiste maduro. Sí, esa es una palabra diferente. Invasiva, que llegue al tejido, a la submucosa del colon, solamente entamoeba histolítica. ¿Y cuál forma biológica? El trofozoito. O sea, que si te refieres a invadir la mucosa, solamente el trofozoito de entamoeba histolítica. Pero si te refieres a infectar al hombre, ¿no? Eso es el quiste maduro. La forma infectante es el quiste maduro. Doctora, una consulta más. Dime. Solo entamoeba histolítica es capaz de llegar al sistema circulatorio, ¿verdad? Y por ahí dirigirse a todo lado. Les había yo prometido que les iba a hablar. Hay bastantes estudios que sugieren que Entamoeba moskovsky también puede ser patógena. No con esa capacidad invasiva de llegar a otros tejidos con facilidad como lo hace Entamoeba histolítica, pero sí han encontrado infecciones por Entamoeba moskovsky invadiendo la mucosa del colon. Entonces, algunos textos ya la catalogan como un oportunista que en situaciones por otras infecciones o coinfecciones a nivel del colon podría llegar a invadir, o que en situaciones en las que el hospedador no puede contener esta invasión puede llegar a invadir. Entonces hay bastantes, no bastantes, pero hay sí reportes de que Entamoeba moskovsky podría ser patógena en ciertas circunstancias. Y lo mismo pasa con Entamoeba bangladeshi, ¿no? O sea, justamente cómo es que se ha identificado que esta puede ser patógena para el hombre, es que se ha identificado provocando algún daño, pero luego hay lugares donde hay bastantes reportes de Entamoeba bangladeshi, pero en situación de comensal, ¿sí? Entonces ambas podrían de alguna manera estar provocando en algunas personas y en algunas circunstancias daño. Pero de la que sí sabemos que es dañina, que es invasiva, que puede llegar a vía hematógena, puede diseminar en otros órganos, es entamoeba histolítica, y no todas las infecciones, no en todas las infecciones ocurre esto. Solamente ocurre en un pequeño porcentaje, alrededor del 10% de las infecciones por entamoeba histolítica terminan en una forma invasiva, ¿no? Y eso depende de la virulencia, ¿no? Porque depende de si secreta o no secreta una serie de enzimas el parásito, y si no secreta, no tiene una buena capacidad de adherencia, no tiene una buena capacidad invasiva, ¿sí? Hay una pregunta que no entiendo, dice, aparte de la hexaquinasa, ¿cómo diferenciar una de otra? No entiendo qué dice. Dice, entonces, ¿cumple el ciclo de luz? No. A ver, el ciclo de luz es un ciclo descrito para los nemátodos, ¿sí? El ciclo hemotisular por el cual los nemátodos, las formas larvales de nemátodos tienen que pasar por sangre, tejidos, para retornar a su hábitat o para llegar a su hábitat, porque, por ejemplo, en ancilostómidos, en estrongiloides, ingresa por la piel, por la vía transcutánea y luego llega a su hábitat a través del ciclo de luz. En este caso, no, el parásito no hace eso. Llega al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se va a los tejidos, pero nunca vuelve a retornar al hábitat. Y eso no es ciclo de luz. Ciclo de luz es propio de los nemátodos. ¿Se podría repetir cómo entamoeba histolítica se multiplica en el intestino? Por fisión binaria. Hemos explicado la fisión binaria en la anterior clase, ¿no? La partición, y en el caso de las amebas no se sabe, o sea, no es longitudinal, transversal, porque como no tiene una forma simétrica, es por fisión binaria nada más. Pero los quistes dentro del quiste, el núcleo, hacen nucleotomías, ¿no? Se divide el núcleo varias veces, también es una forma de multiplicación. Dice, entonces, la forma biológica que entra es el quiste
y la que sale también es el quiste. Así es, por eso es que hay autoinfección externa. Recuerde, la autoinfección ocurre siempre y cuando la forma infectante desarrolle en el mismo hospedador. La forma infectante, el quiste maduro, y en el hospedador desarrolla el quiste maduro, por eso hay autoinfección externa. Hay uno más, dice, al encontrar eritrocitos en el citoplasma de entomóeba histolítica, ¿sería un signo patognomónico? Bueno, es que el signo patognomónico en realidad es un signo clínico, ¿no? O sea, esa es la forma de diagnóstico en realidad. Encontrar trofozoitos hematófagos con quistes en el interior es la forma de comprobar o de confirmar el diagnóstico de entomóeba histolítica. ¿Hay más? Sí. Van a hablar, cuando hablen de amebiosis, van a hablar de otras formas de realizar el diagnóstico, de otras maneras, ¿no? Pero ya les he adelantado que la mejor, la más certera, donde no te queda la más mínima duda, es ver trofozoitos hematófagos, ¿sí? Bien, hemos terminado con las rondas de preguntas. Entonces, jóvenes, Doctora, disculpe, adelante. una pregunta. Respecto a cómo podríamos diferenciar el quiste inmaduro del maduro. Por la cantidad de núcleos, ¿sí? El quiste maduro tiene la totalidad de núcleos que puede tener un quiste. En el caso de las amebas del complejo tiene 4 y en el caso de Entamoeba coli tiene 8. O sea, si yo veo ya 4 y es una ameba del complejo, ese es un quiste maduro, ¿sí? Y si veo 8 en el caso de Entamoeba coli, incluso puedo ver 16 algunas veces en las heces en Entamoeba coli, es un quiste maduro. Esa es una. La otra es la ausencia de vacuolas y cuerpos cromidiales en los quistes maduros. En los quistes maduros ya no hay cuerpos cromidiales, tampoco hay vacuolas. Los quistes inmaduros típicamente tienen vacuolas. Así es como Está digo. bien, doctora. Y Gracias. esa última parte en el intestino también de todas formas va a haber de nuevo una duplicación de núcleos, ¿verdad? Una última. O sea, cuando se desenquista, dices. Sí, Sí, o sea, cuando ingresa al quiste maduro por la ingesta de agua o alimentos contaminados, llega al estómago. En el estómago hay el pH y una serie de factores van a estimular a que se reblandezca la membrana quística. Eso, cuando pasa al intestino delgado, ese estímulo que ya ha sufrido el parásito va a provocar que haya una última nucleotomía, una última división de núcleos. Por lo tanto, los quistes del complejo que tenían 4 núcleos van a tener 8, y los quistes de Entamoeba coli que tenían 8 núcleos van a tener 16. Y el proceso de desenquistamiento es que el núcleo se rodea de un citoplasma, ¿sí? Se rodea del citoplasma y sale del quiste. Entonces, al salir del quiste, salen, en el caso de las amebas del complejo, 8 trofozoitos, y en el caso de las amebas de Entamoeba coli, salen 16 trofozoitos, que van a llegar al hábitat donde van a también por una diferencia de pH, viscosidad, o sea, el mismo hábitat del colon, que es diferente al intestino delgado, va a favorecer, va a estimular a la multiplicación del trofozoito. está bien, Pero doctora, gracias. por eso no hay autoinfección interna, porque el quiste maduro que está ahí en la región del recto, no ya formado el quiste maduro, no podría retroceder todo el colon, intestino delgado, para desenquistar en el intestino delgado. Nunca llegaría al estómago para estimular esa última nucleotomía. Por eso no hay autoinfección interna. Doctora, en Tamoeba, en el complejo, dijo en Tamoeba histolítica, dispar y Moshkovsky, Moskovsk. ¿Y cuál fue la otra? Moshkovsky y Bangladesh. Bangladesh. Gracias, doctora. Está implementada en Bangladesh, ¿no? Bueno, no, ¿saben qué? Ni siquiera los laboratorios. Es una pena porque los laboratorios te siguen reportando amistolítica. Ya hace más de una década que se sabe que son un complejo, ¿no? Y muchos profesionales, yo tengo colegas que dicen, ¿qué Mosco qué? Te dicen, Moskovsky, porque muchos solamente se han quedado en tomaba dispar, en tomaba histolítica, que eran las dos de principio, ¿no? Ahora ya saben que son 4, ¿no? Pero como ustedes manejen 3, yo me siento contenta con eso. Pero bueno, saberlo también que son 4.
¿Algo más? Dice, muchas gracias. De nada, estamos para servirles. Y nos vemos, creo que conmigo, nos vamos a ver ya de aquí a unas cuantas clases. Sí, jóvenes, recomendación, estudien para el examen. Segundo lote es el más fácil de todos, es uno de los más bonitos lotes que hay. Es un lote donde tienen que aprovechar para recuperar, para sacar ventaja en las notas. ¿Sí? Estudien, por favor, que les vaya, dedíquense este fin de semana. Aprovechen que estamos en un momento en el que no tenemos que salir, nos tenemos que cuidar, ustedes y sus familias, quédense en su casa, pero no a ver Netflix ni Facebook, ¿no? Sino a estudiar. Estudien. Y nos vemos ya en el examen. Conmigo creo que en el examen. ¿Sí? Bien. Que estén bien, nos vemos. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.